chicos! ¡Que ¡Ay! te Lo matas! siento, que llego tarde. ¡Ay! Ahora, ya estoy, No. vamos a empezar. No es por ofender, pero ¿desde cuándo usas perfume con olor a bifrutas tropical? Ah, bueno, eso, que tenía enfrente a unos adolescentes vapeando y me he tragado todo el humo. Bueno, pero al menos no era un cigarrillo, que eso es mucho peor. ¡Ja! Eh. Eso es lo que mucha gente piensa, pero en realidad inhalar el humo de ambos es igualmente nocivo. Pero no me quiero adelantar a los acontecimientos. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre el porqué, quédate a escucharnos. Hola, soy Leire y te doy la bienvenida a BBB, donde cada semana desmontamos una creencia errónea relacionada con el ámbito de la bioquímica. Como parece que la salud es un tema que nos persigue, hoy vamos a adentrarnos en el vasto mundo de los productos de consumo de la nicotina. Para ello me acompañan Yaci, Isabel y Diego, y esto es Bioquímicos con B de bulos. ¡Comenzamos! La planta del tabaco, nuestra principal fuente de nicotina, lleva siendo usada por los humanos desde hace siglos, comenzando desde su cultivo por poblaciones nativas de América para ser usada en rituales, su expansión por Europa en el siglo XVI, su propagación por el resto del mundo, hasta el gigante industrial en el que ha resultado, la industria del tabaco, que pelea por mantener su relevancia con nuevas formas de consumo de la nicotina como el vapor. Para entender mejor el impacto del consumo de tabaco, vamos a hablar un poco de estadística. ¡Jo! No te preocupes, que yo te despierto. Ya sé que no gusta, pero los análisis estadísticos son esenciales en todo. A nivel mundial, se registró en 2020 que el 22% de la población mayor de 15 años es consumidora de tabaco, teniendo una mayor prevalencia en los hombres. A nivel nacional, según los datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2023 un 16,6% de la población mayor de 15 años afirma ser fumador diario, alcanzando la consumición promedia de 14 cigarrillos al día. Madre mía, 14 al día. Eso equivale que están fumando cada cuánto, una hora y poco, bueno, sin contar las horas de sueño. Curiosamente, la edad donde predomina esta población fumadora varía según el género, siendo de 35 a 44 años para los hombres y 45 a 54 para las mujeres. Para entender qué es lo que los hace tan adictivos como para que tanta gente sea incapaz de resistirlos, tenemos que presentar a la famosa nicotina. Pues bien, la nicotina es una sustancia química psicoactiva responsable de muchos de los efectos que tiene el tabaco en nuestro cuerpo, como un aumento del ritmo cardíaco y la concentración y esa sensación de relajación y bienestar. Además de la liberación de dopamina, la hormona de la felicidad, dicho coloquialmente. Este va a ser la principal base de la adicción. Que conste que el proceso en nuestro cerebro que acaba dando lugar a la adicción es extremadamente complejo. Creedme que me ha caído en el examen del lunes. Madre mía. Bueno, en términos básicos, el cuerpo se acostumbra a esa sensación de placer que provoca y va necesitando cada vez más cantidad de nicotina para poder suplir esa demanda. Es por esto que cuesta tanto dejar de fumar. Ese bienestar se hace inalcanzable sin la droga y da lugar al síndrome de abstinencia, que puede ocurrir cuando dejas de fumar bruscamente. Junto a la adicción, la nicotina tiene muchos otros efectos negativos sobre la salud. Está relacionado con enfermedades cardiovasculares, deterioro de capacidades cognitivas y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Ya sabemos qué es lo que la nicotina le hace al cuerpo, pero hay muchas formas de consumirla, porque a mí me suenan el cigarrillo, vapor y poco más. Pues a ver, la forma principal de consumir la nicotina es a través del tabaco, la planta en la que se encuentra de forma natural, y este a su vez puede ser fumado, o masticado, o hasta aspirado. Hay una amplia gama de productos que incluyen métodos para fumarlo, como los cigarrillos, tabaco picado para liar, cigarros puros o pipas. También hay alternativas que no requieren quemarlo, como el tabaco de mascar, productos de tabaco calentado o variantes orales, como el rapé o el snus. Aunque este último tiene su venta prohibida en todos los países de la Unión Europea, excepto en Suecia. Es porque tienen una larga historia, como yo con mi ex. ¿Pero qué dices? Si tú no tienes sexo... Bueno, lo que sea. En contraposición a estas formas más tradicionales de consumir nicotina, cada vez son más populares los llamados dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, mejor conocidos como cigarrillos electrónicos o vapeadores, que usan un líquido que no es tabaco. Y no hay que olvidarse de las bolsitas de nicotina, similares a los productos como el ex de Leire, que no existe. Digo, el snus, pero no tienen sus mismas restricciones en venta. Hay tanto donde elegir y yo con cuál me quedo. Bueno, si valoras tu salud, con ninguna.
El consumo de tabaco es perjudicial en todas sus formas, aunque la más común sigue siendo fumarlo por cigarrillos ya manufacturados o liados a mano. Esto produce daños tanto en la gente que lo fuma como en la que está expuesta a su humo, llamados fumadores pasivos. Anda, como yo viniendo aquí. Todo apunta a que el tabaco es un arma silenciosa contra nuestra salud, y la estadística nos dice que así es. La mortalidad atribuida al tabaco en España se sitúa en el 18,9%, según datos de 2020. A nivel mundial, según datos de la OMS, el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen y no logran dejarlo, llevándose la vida de más de 7 millones de personas, siendo 1,6 millones de estas no fumadores que están expuestos al humo ajeno. Y esto sin tener en cuenta la población discapacitada o con complicaciones crónicas que derivan del consumo de tabaco. Mucho hablar de enfermedad, pero aún no hemos contado qué te hace el tabaco más allá de la nicotina. No te preocupes que no nos hacemos de rogar. El humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, donde la nicotina es el componente principal, pero además en el tabaco también se le añaden compuestos para ensalzar el sabor y mejorar la absorción de la nicotina. Entre las 6.999 sustancias restantes, hay químicos cancerígenos responsables de al menos el 30% de las muertes por cáncer, siendo el más común el de pulmón, pero también está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cervix, riñón, vejiga, así como las leucemias mieloides agudas. Solo con deciros que el 80% de los casos de cáncer de laringe y pulmón están relacionados con el consumo del tabaco, ya os hacéis una idea. Y, por si fuera poco, fumar provoca enfermedades pulmonares como bronquitis crónica y enfisema, es decir, falta de aire. Yo sí que pierdo el aire cuando te veo. Qué cosas más bonitas. Ya habíamos hablado de no hacer esto durante la grabación, que vamos a tener que repetirlo. Bueno, venga. Y exacerba los síntomas del asma en adultos y niños. Fumar cigarrillos es el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. Si bien las estadísticas de supervivencia indican que dejar de fumar ayuda a reparar gran parte del daño pulmonar, con la EPOC esto es irreversible. Una vez que aparece la enfermedad, el daño que causa ya no se repara. También aumenta notablemente el riesgo de enfermedades cardíacas. Fumar está vinculado a muchos otros trastornos importantes de la salud, como la enfermedad reumática, la inflamación y el deterioro de la función inmunitaria. E incluso podría aumentar el riesgo de tener diabetes de tipo 2. Si ya con esto no se os ponen los pelos de punta, tenemos más estadísticas. A este paso me voy a disfrazar de gráfico estadístico para Halloween. Sí que vas a dar miedo, sí. Según el Ministerio de Sanidad de España, el tabaquismo es la principal causa de más del 90% de los casos de bronquitis, el 95% de los casos de cáncer de pulmón y el 30% de todas las cardiopatías coronarias. Estos son porcentajes bastante altos para tratarse de enfermedades tan complejas, que de por sí dependen de una grandísima cantidad de factores. Bueno, creo que ya les hemos taladrado el mensaje lo suficiente en la cabeza. Mejor si pasamos al vapor, ¿no? Tienes razón. Y es que al igual que el ser humano se moderniza, las formas de consumir nicotina también se han adaptado a los tiempos. Es así como hace aproximadamente 20 años surgió el cigarrillo electrónico, compuesto por una batería, un elemento que produce calor y un espacio para contener un líquido, que al calentarse produce un aerosol que el usuario inhala. Este aerosol destaca porque, además de contener la nicotina, se le añaden saborizantes que permiten simular miles de sabores, afrutados como el que sufrió nuestra amiga, dulces, mentolados, muchísimos. Según la BBC, no lo confundáis con BBB, a nivel mundial hay cerca de 100 millones de personas que consumen cigarrillos electrónicos. Así es, ya que frente a la gran demanda de estos productos, la regulación de su comercio sigue siendo muy prematura. En 2024 se registró un total de 64 países que no tienen legislaciones contra el consumo de cigarrillos electrónicos, y en 74 países no se ha restringido la edad mínima para comprarlos. Por otra parte, en España hay un aumento constante en el número de vapeadores, llegando hasta un incremento del 40%, con la coartada de buscar una alternativa al cigarrillo que tenga menos riesgo, que es como se han ido promocionando estos productos. Pero detrás de esos paquetes de colores no se esconde nada bueno, o siquiera mejor que los cigarros tradicionales. Los vapes generalmente contienen menos sustancias químicas, pero el aerosol que producen sigue teniendo tóxicos que dañan el tejido pulmonar y aumentan el riesgo de enfermedades pulmonares, del corazón, del sistema inmune e incluso de cáncer. Los estudios también advierten de que vapear puede tener un impacto negativo en el desarrollo cerebral, aumentar los trastornos de ansiedad y provocar dificultades en el aprendizaje, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, el diacetilo, que se usa frecuentemente como un saborizante. Este está vinculado con enfermedades graves de los pulmones, es decir, acaba agravando la inflamación y cambiando el funcionamiento del propio órgano.
Y es que estas sustancias puede que sean totalmente seguras para comer, pero no lo son para inhalar. Eso de que huele que alimenta aquí no aplica. Y no nos olvidemos de que pueden contener metales pesados como el plomo, o incluso estar adulterados o contaminados con sustancias peores. Y lo peor de todo es que los químicos en los vapers están muy concentrados, así que el daño que provocan se manifiesta de forma más rápida y grave. Tales son las complicaciones de salud que te puede provocar un vapor que hasta se le ha asignado su propia enfermedad. Sin irnos muy lejos, en julio de 2019 en Estados Unidos se documentaron varios casos de enfermedad pulmonar grave de origen impreciso y asociado al consumo de cigarrillos electrónicos. Todos los pacientes eran jóvenes de en torno a 19 años que habían comenzado a vapear 90 días antes de iniciarse los síntomas de la enfermedad, entre los cuales incluían tos, dolor torácico y abdominal, vómitos, náuseas, fiebre y cefaleas. Hasta un 95% de los afectados necesitaron hospitalización, de los cuales el 58% requirió ingreso en la UCI e incluso uno de ellos murió. A esta condición se la llamó EVALI, cuyas siglas hacen referencia a un daño pulmonar asociado a vapear. Destaca por la presencia de daños en la barrera alveolo-capilar, es decir, en la frontera entre los pulmones y la sangre, por lo que se acaba escapando el líquido y células del sistema inmune al interior de los pulmones. El tejido acaba inflamándose y conduce a un fallo respiratorio. La causa exacta del EVALI aún no se comprende completamente, pero se piensa que está relacionada con la inhalación de acetato de vitamina E, un compuesto químico que puede provocar inflamación en los pulmones. Pero lo que sí se sabe es que las secuelas tras estos daños son irreversibles, ya que permanece la disminución de la función pulmonar y las cicatrices. Se han asociado múltiples enfermedades con el EVALI, tales como neumonías, lesiones pulmonares agudas y hemorragias alveolares. En muchos casos es necesario soporte respiratorio, desde una simple oxigenoterapia hasta requerir una intubación con soporte total. Llevo dándole vueltas a una de las estadísticas que hemos comentado antes, y es que de los 100 millones de vapeadores, 15 millones son menores de entre 13 y 15 años. Tan jóvenes. Las empresas de cigarrillos electrónicos utilizan colores y sabores intensos que atraen fácilmente la atención de los adolescentes. Y esos sabores son precisamente la razón por la que muchos comienzan a vapear. Además, en las redes sociales, a través de incontables publicaciones que muestran el vapear como algo positivo y algo guay, utilizando influencers y famosos que estos jóvenes van a tener como figuras de referencia y que es de donde van a sacar las modas que luego van a seguir. Me imagino al niño llorando porque su madre no le compra el nuevo vapor con luces LED sabor Dubai Chocolate de su streamer favorito. Y piense, y total, si el resto de mis amigos lo hacen. Acaban desensibilizándose a lo que pueden ser los peligros del vapor y lo acaban viendo como una forma segura y moderna de fumar. Y esto es algo extremadamente peligroso, especialmente en el caso de los niños y los adolescentes. Su cerebro, aún en desarrollo, es tremendamente plástico y el abuso del vapor puede tener muchos efectos, aparte de la adicción. Como problemas de comportamiento, de memoria y aprendizaje, consecuencias que pueden quedarse para toda la vida. Y en muchos casos el uso de vapor en niños está asociado a comenzar a fumar tabaco y de ahí evolucionar a otras drogas que pueden persistir hasta la edad adulta. Y las empresas de vapor son perfectamente conscientes de estos riesgos, y aún así sus estrategias de publicidad no cambian. Se escudan en que el vapor es mucho más seguro que el tabaco. Y yo quiero recordar a todo el mundo que en los anuncios antiguos de cigarrillos se vendían como algo muy bueno para los niños. Hay cosas que nunca cambian. Frente a todas estas adversidades, actualmente ya existe un gran número de restricciones a nivel global contra la consumición del tabaco. En 2003 se creó el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, basado en evidencias científicas y adoptado ya por 182 países desde 2021. En España, este mismo año, se ha instaurado la nueva ley antitabaco, que aún no ha entrado en vigor, donde por primera vez se ha contemplado regular los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina y otros productos de la misma forma que se regula el tabaco convencional. De esta manera, a nivel nacional se instaura la prohibición de fumar y vapear en las terrazas de bares y restaurantes y otros espacios públicos como playas, piscinas, parques infantiles y campus universitarios. Y con el fin de poder ayudar a dejar el tabaco a quien lo necesite, un proceso bastante difícil, existen tratamientos eficaces que apoyan el proceso de cesación del tabaquismo, incluyendo terapias conductuales y medicamentos, aprobados por las instituciones de administración de fármacos correspondientes. En numerosas investigaciones se ha observado que los fumadores que reciben una combinación tanto de la terapia conductual como farmacológica dejan el hábito de fumar en mayor proporción que los que solo reciben una intervención mínima. De esta manera, actualmente se está fomentando mucho este tratamiento combinado,
a través de la aparición de centros públicos que están destinados precisamente a ello. Bueno, con todo el panorama que hemos visto, ¿cómo os quedáis? ¿Tenéis amigos fumadores? ¿Conocéis a alguien que vapee? Amigos no, pero he tenido compañeros de la primaria que siendo adolescentes vendían los vapers por Instagram. También es muy peligroso, ¿eh? ¿Con cuántos años? Pues no lo sé, 15, 16. No, Dios mío. pero es que también la gente que revende vapers o que hace cosas suyas, eso también son mucho más peligrosos que los comerciales. Eso le añade otro nivel de peligro a esto del que... Ya mucha cercanía, que te lo venda tu amigo o alguien así. Sí, es que sobre todo, o sea, que una persona cercana a ti te esté Presionando. Claro, presionando a que pruebes este tipo de cosas te hace pensar, o sea, ¿por qué tenemos esa idea de que hay formas sanas de consumir nicotina? O no sé. Mira, esto, yo cuando lo estaba leyendo, haciendo la investigación, resulta que los niveles de consumo de tabaco en menores en España y creo que también en otros países se había reducido mucho porque las campañas de concienciación habían tenido bastante éxito. Pero luego llegaron los vapers y el consumo de este tipo de cosas, de nicotina, empezó a subir precisamente por ello. Sí, te hace pensar que probablemente este tipo de industria pues quiera seguir manteniendo sus ventas y entonces se van a otro tipo de formas de comercializarlo. Y además es sobre todo por el aspecto que se presentan y el olor que tienen, porque tú cuando andas en la calle y hueles a tabaco te alejas, pero el vapor no huele como el cigarrillo normal. De hecho huele muy bien y a veces te hace pensar, ¿es alguien que lleva alguna colonia o algo así? O sea, es atractivo. Siento que de alguna forma quieren que mantengamos la adicción y que estemos comprando algo. Incluso llegando al extremo de intentar encontrarle beneficios. Me encontré el otro día una página web en la que te intentaban como defender los efectos positivos que puede tener la nicotina, diciendo que puede ayudar a tratar el Parkinson, el Alzheimer, que acabamos de explicar que es causante de estas enfermedades. Y todo lo defendía diciendo que hay estudios, pero no han llegado todavía a nada, pero es posible. Imagínate. Sí. Y quiero destacar Por la página web. Y quiero destacar que decían que puede utilizarse para tratar la esquizofrenia, porque el 90% de los pacientes de esquizofrenia fuman. Ya está, ese es su argumento. ¿Qué nivel? Claro, porque causalidad y correlación y eso. Efectivamente, son siempre lo mismo. Viendo lo chungo que es todo esto, ¿vosotros creéis que son productos que deberían de prohibirse? ¿O cómo pensáis que se podría concienciar a la gente para que quiera dejar de tomarlos? Yo creo que se tendría que haber una regulación mucho mayor y sobre todo de lo que llega hasta los jóvenes. La verdad. Porque lo que hemos mencionado durante el son muy plásticos los cerebros de los niños en desarrollo y las consecuencias que pueden tener son terribles. Siento que la única forma en la que podemos a lo mejor llegar a los jóvenes es a través de otros jóvenes, porque de hecho me aparecen muchas historias en TikTok de chicos que están en condiciones lamentables en el hospital y explican toda su historia con el vapor y al final yo creo que hasta que no ves la cruda realidad no eres consciente. Eso es cierto. Y también se puede pensar más en el marco legal sobre pues aumentar impuestos, Sí, por también. ejemplo, o que las leyes sean más duras, pero claro, si la gente no quiere realmente hacerlo, siempre van a encontrar otras opciones. Ya, es Entonces, difícil. la parte de la educación es muy importante. Sí, por eso Sobre está el todo. tema de la divulgación en público, luego concienciar a toda la gente de los daños que puede conllevar y hacerlos que sean conscientes. Ujú. Bueno, pero daños y engaños no terminan aquí, queridos oyentes, porque en el siguiente episodio vamos a hablar de uno de los bulos más importantes y más influyentes hoy en día que, de hecho, ha hecho retroceder en el tiempo a la sociedad. Exactamente, vamos a hablar de el movimiento antivacunas. Creedme que vamos a tener bulos para rato con eso. Bueno, el final del episodio se va acercando, pero espero que os hayamos podido ayudar a entender un poco mejor todos los riesgos que conlleva el consumo de nicotina en cualquiera de sus formas y que ya no podáis ser engañados por las estrategias de marketing de la industria del tabaco. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en nuestra siguiente entrega de la BBB, la BBC de los bioquímicos. Hasta la semana que viene. ¡Bebe besos! Buah, chicos, con el tema este de fumar se me ha ocurrido un chiste buenísimo. A ver. Le dice un fumador a otro, oye,
¿tienes algo para quitarme las ganas de fumar? Y entonces el otro le responde, sí, un cigarrillo. Madre santa de mi Dios alma. mío, Leire. ¡Wow! Ha sido malo hasta para mí. Ese chiste me ha dado ganas de empezar a fumar. Ha sido el peor chiste que he escuchado y necesito irme a mi casa para recuperarme. Por favor. Vete un cigarro.